Perfecto. Entonces, estamos en interferencia. Entonces dijimos que eh, la interferencia surge por el hecho normalmente que debemos por alguna razón de cumplir una determinada relación de transmisión, generar sobre una de las ruedas menos dientes que las que debería generarse en función del diámetro de esa rueda. Acuérdense que en el paso anterior, ¿qué hicimos? Miren, pusimos la relación de transmisión, o sea, la relación de velocidad de entrada versus la de salida, en función de la relación inversa de la cantidad de dientes de una rueda en función de la cantidad de dientes de la otra rueda. Fíjense que se sigue cumpliendo la relación inversa, de velocidades angulares de los engranajes en relación con cualquiera de los parámetros que usemos, ya sea los segmentos que unen los centros, los radios primitivos, los diámetros primitivos, los radios base, que también lo hicimos el martes, y ahora lo hemos hecho con el número de dientes. Se cumple la relación inversa de las velocidades angulares al número de dientes que están practicados en cada una de las ruedas. Y eso es lógico, porque tiene que ver con el hecho de que yo busco multiplicar o reducir el número de revoluciones de entrada versus la salida, y también en sentido contrario va a suceder con la cupla de entrada y la cupla de salida. Para eso sirven estos sistemas de transmisión, que son los engranajes o las ruedas de fricción. Bien, entonces por eso es que si para cumplir con una determinada relación de transmisión yo necesito que el piñón tenga menos dientes que los que debería tener, y bueno, va a pasar esto que estoy diciendo. Fíjense que lo que yo les decía cuando hablaba del ángulo de presión, en este caso, esta tablita está en función del ángulo de presión. Fíjense que si el ángulo de presión es 14,5, el número de dientes que yo debería tener en una determinada rueda de un determinado diámetro, esto está hecho para el caso de una cremallera. Una cremallera ya vamos a ver que es un engranaje de diámetro infinito. Pero en ese caso, si yo le doy un ángulo de presión de 14,5, yo necesitaría colocar 32 dientes. Si lo hago con 20, fíjense que cae a 18. Y si lo hago con 25, cae a 12. Entonces, este ángulo justamente es un ángulo que nos genera grandes problemas en relación con la interferencia. Si bien uno buscaba que el ángulo de presión sea el más pequeño, ¿para qué? Para que la fuerza tangencial sea la mayor de los porcentajes de la fuerza total, y que la fuerza radial sea la más pequeña. Pero bueno, esto también trae aparejado la posibilidad de aparición de la interferencia, básicamente. Entonces, si no hay otra y debe surgir la aparición de la interferencia, que es lo que estaba explicando, el hecho de que la cabeza de este diente va a interferir, va a llevarse por delante la raíz, o sea, el dedendo del diente del engranaje hermano, pudiendo suceder cualquier cosa dependiendo del valor de esta cantidad de material que está sobrando acá.
puede llegar a trabarse, puede llegar a que si es muy pequeño, va a ir trabajando, trabajando, trabajando y pueden generarse muchas cosas. A la rotura, puede llegar a gastarse, bueno, muchas cosas pueden llegar a pasar. Entonces, no podemos permitir esto. Y para que eso no suceda, es que debemos mecanizar la parte correspondiente del perfil del diente por debajo del círculo base. La altura de dedendo que deberemos vaciar o socavar mecánicamente para que se pueda evitar este problema de interferencia. ¿Cómo se hace eso? Acá lo vemos rápidamente en este dibujo a la derecha. En este dibujo a la derecha vemos a los engranajes, a los dientes, con el problema de la interferencia, y acá tenemos en la izquierda un engranaje sin el problema de la interferencia, para que ustedes puedan comparar la forma de un diente respecto de la forma del otro diente. ¿Cómo se hace normalmente para evitar el problema en el mecanizado? Lo que se hace directamente es que el perfil devolvente que va a existir por encima del círculo base, fíjense, bueno, acá está indicado que el círculo de cabeza es la circunferencia de color verde, que en los dos casos es la externa, por supuesto, circunferencia de cabeza, circunferencia de tope, circunferencia exterior o externa. En rojo está la circunferencia primitiva, en ambos casos, y en azul está el círculo base, y en naranja está el círculo de raíz o interior. Fíjense que en el de la derecha, el círculo base se encuentra por encima de la circunferencia de raíz, y en el de la izquierda sucede como debiera pasar, que el círculo base se encuentra por debajo del círculo de raíz. Bien. En el caso del engranaje a la derecha, ¿qué sucede? Que yo voy a tener la evolvente como el evolvente a partir del círculo base. Entonces, a partir del círculo azul, yo voy a tener que ahí nace el círculo base. ¿Y cómo nace el círculo base? Que tal vez no lo haya dicho. Nace en forma perpendicular, porque es la tangente al círculo base que rueda sin rebalar. Entonces, cuando nace el perfil de evolvente, nace con una tangente, nace, digamos, en forma perpendicular a la evolvente. Después se va formando la curva, a medida que se va separando el punto del círculo base. Ahora, por debajo del círculo base, ¿cómo se resuelve? Directamente se resuelve uniendo el punto donde nace la evolvente sobre el círculo base con el centro de la rueda, que es el centro común del círculo de raíz, del círculo base, del círculo de la circunferencia primitiva o de paso, y de la circunferencia de cabeza. ¿Sí? Directamente se une en la dirección del radio. Entonces nosotros cortamos el perfil en la dirección del radio. Directamente. Entonces, por debajo del círculo base, el perfil del diente es el de una recta que corresponde al radio de esa rueda. Bien, ahora algo que tenemos que tener claro y que yo siempre pregunto cuando estoy en el tema de presencialidad. Acá también lo haría, pero nos lleva mucho tiempo hacer esto. Lo hice recién con el tema de pandeo y de flexión, porque bueno, pero fíjense que acá el dibujo, y está hecho así, y lo hizo Manuel para que ustedes vean,
fíjense que cuando yo uno el perfil devolvente con este radio, digamos que el radio en este empalme de la devolvente con la línea que es el radio, es un empalme suave, porque es la tangente. El radio es tangente, digamos, al inicio de la devolvente, en el punto donde nace la devolvente. Entonces, esto es una transición suave entre una curva y una línea recta. Pero cuando la línea recta, que es el radio, corta a la de raíz y la corta generando un ángulo y ahí formaríamos una arista. Ahora yo les pregunto, ¿yo puedo permitir que ahí exista una arista, que haya un ángulo recto? Y entonces tenemos que ir a estática y resistencia en materiales y acordarnos que existe una palabrita que se llama concentrador de tensiones. Concentrador de tensiones. ¿Y qué son los concentradores de tensiones? Y eso nos lleva a otra materia que se llama ciencia de los materiales, que tal vez hayan ya empezado a cursar. Para mí fue metalurgia. Y esa materia que era metalurgia, a ustedes se la están dando en dos materias que se llama ciencia de los materiales 1 y ciencia de los materiales 2, si no estoy confundido. Y en esa materia, el tema de los concentradores de tensiones son generadores de fisura. Y una fisura que se inicia, termina en la rotura finalmente. Entonces, ¿y por qué? ¿Y por qué es eso? Y porque hemos dejado un mecanizado donde hay una arista, o sea, hay un ángulo recto. Y eso no debe pasar nunca, porque ahí la tensión que se generaría en la base del diente debido a una fuerza que está actuando sobre el diente, que es lo que está pasando acá, fíjense, ¿cómo trabaja el diente? El diente es como si fuera una viga empotrada. ¿Qué es lo que era una viga empotrada en estática y resistencia a materiales? Era una viga en voladizo, es lo que estamos viendo acá. Fíjense, una viga que está unida en uno de sus extremos a otra pieza, digamos, a lo que sería el bastidor o parte fija. Entonces, esta viga en voladizo, le aplicamos entonces esta viga en voladizo, que podría ser el caso de que ustedes van caminando por la vereda ahí en el centro y ven que algunos edificios se prolongan sobre la vereda por arriba de su cabeza. ¿Y cómo queda la parte esa en voladizo? Entonces queda de esta manera. El diente, que es una extensión de la llanta, porque a la parte interna del engranaje se le llama llanta, como en el caso de las ruedas de los autos, llanta o cubo. Y a partir de ahí sale el diente como una prolongación. Entonces es como si una viga empotrada. Y que trabaja bajo los efectos de ¿qué? De una fuerza tangencial. Acá le han puesto W, no importa, W sería la FT, FT, la FT mayúscula, la fuerza total que dijimos tenía la dirección de la recta de acción, que es normal a la, que es normal al perfil devolvente en el punto de contacto. Acá la han aplicado, esto lo van a ver ustedes, vuelvo a repetir, cuando
cuando tienen elemento de máquina, la forma de calcular correctamente esto. Pero vayamos básicamente a lo que nos interesa acá, y es el hecho de cómo trabaja, bajo qué esfuerzo trabaja el diente. Y el diente trabaja tenemos la fuerza total, pero de esa fuerza total se descompone en la fuerza tangencial y en la fuerza radial. La fuerza radial es como que comprime al diente, ¿estamos de acuerdo? Lo comprime al diente, pero se descarga ¿sobre qué? Sobre el eje de la rueda. Ahora, la fuerza tangencial trabaja sobre el diente. Normalmente nosotros hemos visto que trabaja ¿en dónde? A la altura de la circunferencia primitiva, que sería esta que está acá, sobre la tangente a ambos círculos primitivos. Acá. Por lo tanto, ¿qué le va a generar a esta fuerza tangencial a esta viga empotrada? Le va a generar un momento flector. De la misma manera que esta fuerza que está actuando en el extremo de esta viga, le genera a esta viga un momento flector. ¿Y qué es lo que es el momento flector? Es una fuerza por una distancia. ¿Y esa distancia cuál es esa distancia? Ojo que estas preguntas las hago y me contestan a veces un montón de cosas raras. Me gustaría estar hablando con ustedes, pero si no voy rápido, no terminamos. Entonces, por eso me gusta la presencialidad, porque voy haciendo todas estas preguntas y esperando que ustedes me respondan. Esta fuerza está actuando en este punto, y está actuando ¿en qué sección? En esta sección, en este momento. Si yo considero esa situación. La distancia entre la dirección de la fuerza y esa sección, ¿cuánto vale? Porque lo que mide D es la distancia que hay entre la dirección de la fuerza y la sección considerada. ¿Qué es lo que es la sección? Y es básicamente este cuadrito que yo tengo indicado acá, que lo que está indicando este cuadrito en gris, es que la sección de esta viga es rectangular. O sea, esto está puesto en forma, como una vista, pero realmente sería la sección que yo tengo acá. F es la profundidad de esta viga. La medida F es la profundidad. Y T sería la altura de la viga. Entonces, conforme a esto sería la sección que tiene, la forma que tiene la sección de la viga. Bien. ¿Cuánto va a valer el momento flector al inicio de la viga? Y va a valer 0. Porque la distancia entre la dirección de la fuerza y la sección considerada, que es el extremo, es 0. Pero a medida que yo me voy desplazando sobre la viga hacia adentro, ¿sí? La distancia va a ir creciendo entre la dirección de la fuerza y la sección considerada. Entonces, ¿en función de qué? Y en función de una distancia. Por lo tanto, el diagrama de momento flector va a ser un triángulo que va a empezar en 0 en este punto y va a terminar con un valor como máximo en ¿dónde? En la base de la viga. ¿Por qué? Y porque en la base de la viga voy a tener la distancia máxima y por lo tanto el momento flector máximo. Entonces, el momento flector va a ser un triángulo así. Entonces, va a empezar con una fuerza 0 y la fuerza va a ir creciendo, hasta que el momento, perdón,
hasta que el momento máximo, momento flector máximo va a estar en la base. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en la base del diente yo tengo el máximo momento flector generado por la fuerza tangencial. Y si en ese valor yo tengo una arista y voy a generar, ese momento flector, el esfuerzo generado, las tensiones generadas en ese punto, se van a multiplicar por 5, por 7, si yo tengo una arista, o sea, si tengo una entalla. Una arista sería dejar a esta unión, este cruce entre esta recta y esta circunferencia con un vivo acá, un ángulo vivo. Entonces, por eso es que nosotros hacemos un radio de acuerdo. Este R significa un radio de acuerdo, que es empalmar esta recta con esta circunferencia de una manera suave. Y de esa manera evitar la entalla. Y que el esfuerzo que puede llegarse, las tensiones que se pueden generar acá, se multipliquen por 5, por 7, o etcétera. Ahí lo ven con un poquitito más, lo que sería el radio de acuerdo que empalma la recta con la circunferencia. Esto que estoy explicándoles aquí pasa en cualquier cosa. Imagínense que esto fuese un eje. Si ustedes tienen un eje escalonado sería un eje que va variando su diámetro. ¿Ah? Imagínense que esto es un eje, olvídense de esto que está acá, que esto es un eje, y que el eje a continuación de esta línea tiene un diámetro menor, y a partir de esta línea tiene otro diámetro menor. Un eje escalonado generalmente es porque yo debo colocar algún rodamiento y el diámetro interno del rodamiento tiene que cumplir con ciertas medidas y bueno, y tengo que reducir el diámetro del eje. O porque es un eje muy grande, y no se justifica que sea todo igual, porque va a ser muy pesado. Entonces se puede ir reduciendo y escalonándolo. Pero ¿qué pasa en la transición? En la transición de un diámetro al otro diámetro, del diámetro al otro diámetro. ¿Qué tiene que pasar ahí? No, tampoco puede quedar un ángulo recto, porque si hay un ángulo recto, vamos a tener una entalla. Y si hay una entalla, una posible fisura, y con la fisura se va a producir una rotura. ¿Ah? Entonces, si ustedes ven y analizan un eje escalonado, van a ver que ahí hay un radio de acuerdo, hay un pequeño radio, y ese radio, si ustedes ven la pista interna de un rodamiento, van a ver que la pista interna de un rodamiento está redondeada. ¿Para qué? Para que tampoco termina en ángulo recto la pista de un rodamiento. ¿Para qué? Para que de esa manera tenga en cuenta el hecho de que aquí nosotros tenemos un radio de acuerdo. Bien, vamos al hecho, finalmente, perdón, disculpe. Al hecho de qué genera la interferencia. Bueno, Flor, le hicimos este mecanizado, y evitamos de que la cabeza, cuando va a engranar, toque la raíz del diente y pueda producirse interferencia. Pero ¿qué pasó? Si ustedes comparan este diente con este diente, fíjense que este diente ha tomado la forma de un barrilito. ¿Ah? La forma de un barrilito. Y eso, lástima que no estamos, yo tengo algunos engranajitos que les puede mostrar visualmente esta forma que estamos mostrando acá. En cambio, si no hubiese interferencia, fíjense la forma que tiene el diente. ¿Ah? Esta es la forma que
debiera tener el diente, que es como si fuera una pirámide, con una base mayor, ¿sí? Que en este caso, donde, ¿qué es lo que hemos hecho? Es prácticamente hemos adelgazado la base del diente, que casi es más chica la base del diente que el grosor del diente a la altura de la primitiva o de la base del diente, o del círculo base. Y si esto lo relacionamos con todo lo que hemos hablado de una viga en voladizo o empotrada, y que el momento flector máximo está en la base, ¿qué es lo que hemos hecho? Y lo que hemos hecho al hacerle este retrabajo al diente es haberlo debilitado. Es decir, que este engranaje, si bien podía transmitir una cupla X, por lo tanto una potencia X, ahora va a tener que transmitir una potencia y por lo tanto una cupla menor. ¿Por qué? Y porque le hemos reducido la base. Entonces, el área, esa área que es este ancho de la base, en la raíz del diente, por el grosor de la rueda, por el ancho de la rueda, me daría ¿qué cosa? La sección, que sería esta que estamos mostrando aquí en el caso de una viga rectangular. La sección que soporta a la fuerza tangencial. Si yo la estoy reduciendo, y voy a poder transmitir menos cupla, porque la base va a soportar menos momento flector. Entonces, no es conveniente que tengamos un problema como la de la interferencia. Se puede solucionar, pero no es, o sea, vemos que no es lo mejor. Bien. Bueno. Para tener una idea nada más, ojo, esto es para tener una idea nada más. Les vuelvo a repetir que lo único que nosotros vemos son cálculos cinemáticos y mostrar bajo qué cargas actúan los engranajes, los dientes. Ahora, el diseño o cálculo de un diente, de un engranaje, lo van a hacer en una materia de vuelta, les digo, que se llama elemento de máquina. Yo lo único que trato con esto es de que ustedes tengan los criterios sobre los cuales se maneja o que hay que tener para llegar a hacer esos cálculos, básicamente. Ese diente que nosotros, cuando ustedes hagan estos cálculos, lo van a hacer basado básicamente en determinados parámetros. Así como yo les mostraba que un par de conos o un par de circunferencias primitivas, yo las calculo en función de unos parámetros de diseño, que son las variables que yo voy a manejar o voy a conocer, y a partir de ellas voy a poder calcular las desconocidas. Que en el caso de un cono de fricción, por ejemplo, las variables o parámetros de diseño eran la relación de transmisión y el ángulo entre ejes. Y eso me permitía encontrar ¿qué cosa? Los ángulos de los conos que van a cumplir con esas especificaciones. Bueno, acá, en el tema del cálculo de la fuerza, nosotros también tenemos parámetros de diseño. Y esos parámetros de diseño tienen que ver con, básicamente, ¿para qué voy a usar los engranajes? ¿Para qué los uso los engranajes? Para transmitir una cupla y una determinada velocidad. Entonces, básicamente, estos van a ser mis parámetros de diseño. Yo voy a tener la necesidad de transmitir una determinada cupla, por lo tanto, una determinada potencia. Acuérdense
que potencia era, ¿qué cosa? Era la fuerza por la velocidad. Eso ya lo he dicho antes varias veces. Potencia es fuerza por velocidad, ¿sí? Porque era el trabajo en el tiempo. Potencia es trabajo en el tiempo, pero puedo ir colocándolo y relacionándolo finalmente la potencia en un sistema donde hay un movimiento lineal, básicamente sería fuerza por velocidad. Y si el sistema es de rotación, la velocidad lineal la transformo en omega por el radio. Por lo tanto, la fuerza por el radio me va a dar la cupla por la velocidad angular. Entonces, por eso tengo que en un sistema en rotación, como es un engranaje, la potencia está dado por la cupla, torque, momento, como le quieran llamar, por la velocidad angular, dividida en un número que lo que hace es uniformar todos las dimensiones, dimensionalmente todos estos parámetros. Pero, como acabo de decir, la cupla, o momento, o torque, está en función de la fuerza que está transmitiendo el engranaje, y ¿cuál es la fuerza que está transmitiendo el engranaje realmente entre un eje y otro? La fuerza tangencial. ¿Por quién? Por el radio del engranaje piñón, que es el que transmite la fuerza o la cupla. ¿Está bien? Multiplicado por el omega. Entonces, ¿qué es lo que básicamente voy a hacer yo? Yo quiero diseñar este engranaje, este diente, lo tengo que diseñar. ¿Qué es diseñar este diente? Y ver qué grosor tiene que tener, qué base debe tener para soportar esta fuerza tangencial, ¿sí? Que va a surgir de una determinada fuerza total que yo tengo, que va a soportar este diente. Pero lo voy a hacer en base ¿a quién? A la fuerza tangencial, que es la que transmite la cupla y por lo tanto la potencia. Después voy a determinar, en base a esta fuerza tangencial, voy a determinar la fuerza total que va a actuar sobre el diente, y, es decir, perpendicular al flanco, y la fuerza radial, que acá le ponen fuerza normal, porque teóricamente también le puedo llamar fuerza normal, porque es la normal al eje sobre el cual rota el engranaje. Entonces, esta potencia transmitida es lo que va a ser mi parámetro de diseño. Yo voy a diseñar esto para una determinada potencia a transmitir. Ese es mi parámetro de diseño. Yo inicio mi cálculo y eso es lo que a mí me importa. Este es el criterio que yo quiero dejar en ustedes para que después ustedes lo sigan usando cuando calculen dinámicamente o cinéticamente a este engranaje. Entonces, a mí vuelvo a repetir, lo que me interesa es el criterio que tienen que tener ustedes. Yo voy a calcular este engranaje dinámicamente para que me transmita una determinada potencia, pero además para que lo haga a determinada velocidad de rotación, porque no es lo mismo que gire este engranaje a 100 vueltas que a 1000 vueltas que a 10.000 vueltas. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque van a aparecer efectos dinámicos que así como lo que yo explicaba en entalla, que si ustedes calculan a este diente desde un sistema estático, es decir, como si fuera una viga estática, que no se mueve, va a ser una cosa. Pero si esta viga se entra a mover, empieza a funcionar como es el caso de un diente. ¿Cómo es el funcionamiento de un diente?
y un diente entra en engrane, y comienza a generarle una fuerza que lo flexiona, pero inmediatamente termina el contacto entre estos dos dientes y se inicia entre otros dos dientes. Entonces, deja de tener ese esfuerzo y hasta que vuelve a tenerlo. Entonces, ¿cómo trabajan los dientes? Trabajan en forma alternativa, cargándose, descargándose, cargándose, descargándose. Y eso genera sobre los dientes un esfuerzo ¿de qué? Se me ha ido a mí de la cabeza, por eso les pregunto a ustedes. Se me ha ido la palabra de la cabeza. Manuel, ayúdame. Manuel. Acá estoy, perdón. Sí, decime. El esfuerzo alternativo sobre un eje produce, cuando vos